Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la toca, altas suenan campanan, y que los rebuznos burran, y que los gorjeos pajaran, y que los silbos serenan, y que los grullos marranan, y que la aurorada rosa, los extensos doros campan, perlando líquidas viertas, cual yo la grimo de ramas. Yo ando de tirito, si bien le abraza almada, vengo a suspirar mis lazos, mentando de tus debajas. José Manuel Marroquín, siglo XIX. Bienvenidos todos a una nueva sección de podcast. Hoy en Das Musas, historias de arte y literatura, el costumbrismo en la Colombia decimonónica. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Bienvenidos como siempre a una nueva sección de podcast. El día de hoy vamos a hablar uno de los movimientos artísticos y literarios que también han acompañado un poco a la historia y al desarrollo de la literatura colombiana. Si bien la vez pasada hablamos acerca de la historia del romanticismo, su desarrollo y por supuesto algunos de sus principales autores, el día de hoy va a ser también algo similar, pero a diferencia del romanticismo hablaremos acerca del costumbrismo, su desarrollo y por supuesto su legado, no solamente en el desarrollo de la literatura colombiana, sino también en el desarrollo de otras artes como es la pintura y de alguna manera también relacionado con otros movimientos artísticos. Si bien podemos ubicar al costumbrismo y también hay un debate respecto a su ubicación cronológica, pero yo quisiera ante todo tener en cuenta la diversidad o más que todo el debate de sus diversas autoras y autores también. Pues, por ejemplo, está Erna von Bald, que escribió un artículo acerca de los orígenes del costumbrismo en Colombia y que, o más o menos, su título dice costumbrismo decimonónico y la realidad nacional, que lo escribió para el medio Razón Pública en el año 2012. Por otro lado está el de María Teresa Cristina, que hace también un archivo o un escrito, un texto acerca del costumbrismo para lo que fue la Gran Enciclopedia de Colombia en el tomo de literatura 1 y que también habla más o menos acerca del costumbrismo y su desarrollo cronológico y de sus autores y todo eso. Entonces, basándonos en estas dos ideas, podemos dar el panorama general de la siguiente manera. Podemos decir que los orígenes del costumbrismo en Colombia están marcados, al igual que el movimiento en sí, que se desarrolló en Europa y sobre todo el que se desarrolló en América Latina, cuyo propósito, si no es más, aparte de representar una búsqueda de características de expresiones culturales no solamente de la tradición literaria, sino también una forma de retratar las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Siendo en el caso latinoamericano y en el caso colombiano se datan de una mayor originalidad, porque no solamente trató de recrear las costumbres de los pueblos, sino también de las ciudades y de todo con el fin de alguna manera de buscar o más que todo de retratar la identidad cultural y nacional de los países que se formaron a partir de su independencia de la corona española y el establecimiento de sus repúblicas. De ahí no es raro de por qué algunos autores sostienen que el costumbrismo, al igual que el romanticismo, pues datan entre 1830 a 1880, que fue en la década del 80 del siglo XIX, pues cuando se desarrolló el modernismo.
No obstante, otros autores, y acá voy a mencionar más adelante a María Teresa Cristina, sostienen que la corriente del costumbrismo data de 1840 o al menos en la década del 40 del siglo XIX hasta 1896, al menos en el caso colombiano, en la cual termina a partir de la publicación de Frutos de mi tierra del escritor antioqueño Tomás Carrasquilla, que da un antes y un después al costumbrismo, y no solamente a eso, sino que también da origen a partir del legado y de las ideas del costumbrismo a lo que en alguna ocasión más adelante en otro podcast hablaremos acerca de la novela realista. Fuera de todas esas explicaciones, también hay que tener en cuenta las ideas de Curcio Altamar, que si bien ya lo mencionamos en el podcast del romanticismo, acá hay que detallarlo acerca del legado del romanticismo en algunos aspectos del costumbrismo y la novela realista. Y que de ahí habla acerca de, como mencionamos en el podcast acerca del romanticismo, de cómo este legado literario influyó en ciertas ideas del costumbrismo y en el realismo, en la novela realista digo, y por eso no se les hagan raro de por qué hay algunos autores del romanticismo que tienen que ver con el costumbrismo y algunos autores del costumbrismo tienen que ver con el romanticismo. En fin, de esta manera hablamos de, por ejemplo, como Hernán von Baldern en este artículo del costumbrismo decimonónico en la realidad nacional nos habla acerca de la influencia del costumbrismo proveniente principalmente de Europa y principalmente del costumbrismo español. Pues eso es lo que relata, y más o menos cuando hablemos de José María Vergara, uno de sus mayores autores, hablaremos acerca de cómo esto influyó de alguna manera en su obra literaria. También hablaríamos en el arte, sobre todo en la pintura, como de alguna manera ciertas ideas del costumbrismo europeo y latinoamericano influyeron también en el tema colombiano. No obstante, tanto en el artículo de Hernán von Baldern como en las ideas principales de María Teresa Cristina, nos habla acerca de cómo en el caso colombiano el costumbrismo también tiene sus orígenes también en elementos nacionales, en antecedentes coloniales, como es por ejemplo la novela El Carnero de Juan Rodríguez Freyland, escrito en los años 1600. Aparte de la publicación de esta novela, también hay que tener en cuenta que la novela El Carnero es considerada una de los primeros escritos de lo que consideramos una novela hoy en día, y que hablando más acerca de su autor, Juan Rodríguez Freyland fue un escritor no granadino que vivió entre 1566 a 1642, y que si bien la obra El Carnero por motivos cronológicos pues se menciona como una crónica histórica acerca de todo lo que fue lo de los efectos de la conquista y la colonización, o los primeros años de la colonización en Colombia, principalmente en la ciudad capital, Santa Fe de Bogotá. Por eso se habla entre 1636 y 1638, el contexto histórico, o sea, en donde ocurren los hechos de la novela, pero que, como mencionamos, su publicación entre 1858 y 1859, la fecha de publicación es 1859 a secas, pues nos da a ver como un origen muy importante acerca del costumbrismo. Por otro lado, habría que mencionar también el legado histórico que dejó lo que fue la Real Expedición Botánica, hecho por José Celestino Mutis, y que la expedición botánica que data entre 1783 hasta 1816, cuando, bueno,
Ya todos sabemos esa historia cuando Pablo Morillo llegó a la ciudad de Bogotá, pues tras su victoria en el sitio de Cartagena, en la instauración del régimen del terror y la reconquista española, el fusilamiento de algunos de los miembros más importantes de la expedición botánica, el encarcelamiento de Sinforoso Mutis y su destierro, por así decirlo, en una fortaleza centroamericana, y todo esto que ya en algún momento lo comentamos en el video acerca de la reconquista española. También habría que mencionar cómo en 1816 Pablo Morillo Pablo Morillo protegió todo lo relatado, todas las muestras de la expedición botánica, y se lo llevó de regreso a Europa. De ahí pues nos dan como los orígenes autóctonos acerca del costumbrismo en Colombia. De esta manera también hay que tener en cuenta que de ahí pues María Teresa Cristina nos data de la delimitación temporal del movimiento literario entre 1840 a 1896. Y de esta manera hay que mirar de alguna manera que las temáticas típicas del costumbrismo fueron la descripción del paisaje y del entorno social, que por cierto, el tema de la descripción del paisaje es algo que compartiría mucho con el movimiento del romanticismo. Del resto, eso, y de pronto la exaltación de la identidad nacional a través de la exaltación de las costumbres, y es acá donde rompe tajantemente con el romanticismo, es la manera en que se exalta el orgullo nacional de las nacientes repúblicas latinoamericanas, en el caso colombiano, de la identidad nacional neogranadina, que posteriormente se volvió en una identidad nacional colombiana. En este caso pues sería la forma de exaltar ese orgullo nacional, y era a través de retratar las costumbres rurales, sociales y tradicionales de la ciudadanía de la época. Y de ahí pues otra característica del costumbrismo que no lo tendrá el romanticismo será el dilema entre la descripción sociocultural de las regiones y la sátira social para fines morales y políticos, algo que rompía completamente con las ideas del romanticismo, que es la exaltación de los sentimientos y por supuesto de otras visiones que contrastaba con las del costumbrismo. De esta manera también hay que tener en cuenta que la época de mayor auge que tuvo el costumbrismo en su desarrollo en la literatura colombiana fue entre la década de 1840 a 1850. Y no les sorprenda de alguna manera como este auge del costumbrismo estuvo muy ligado con lo que fue el desarrollo con el desarrollo de lo que fueron las primeras publicaciones de la prensa o de novelas en medios impresos, como los periódicos y las revistas, y que coincide mucho con la época en donde empezaron a surgir, o en donde se hizo más donde se expandió, por así decirlo, la publicación y la creación de periódicos, de medios impresos y de revistas para la difusión de diversas ideas que obviamente están muy ligados a los primeros años de la construcción del Estado o de la construcción de las naciones en América Latina. De ahí más o menos María Teresa Cristina también contribuye un poco a dar las características claves del costumbrismo, que fueron las primeras publicaciones de los cuadros de costumbres en lo que fueron los primeros años de la prensa, ya como medios autónomos e independientes en los primeros años de la República neogranadina, que coincide mucho con, de alguna manera, hablando ya en la década de 1840, coincide mucho con una época marcada entre los primeros años del desarrollo republicano tras la presidencia de Francisco de Paula Santander y la presidencia de José Ignacio de Márquez. Y es en la época de la presidencia de José Ignacio Márquez, que se dan las primeras publicaciones de prensa que muestran una relación entre el desarrollo del costumbrismo y el desarrollo de la prensa nacional.
Otra característica sería la representación autóctona de los aspectos regionales y nacionales de la época, por lo que no sería raro de cómo diversos autores, ya sean escritores como dibujantes o paisajistas o artistas pintóricos, se dedicaron a la representación autóctona de las tradiciones culturales regionales y nacionales de la Nueva Granada, y de ahí va a haber una gran obra pictórica, y que más adelante, cuando mencionemos un poco lo que fue la comisión coreográfica, vamos a entender un poco mejor el porqué. También está la descripción de los paisajes y los sitios geográficos de las regiones, que esto tiene mucha relación con la descripción de los paisajes, muy típico del romanticismo, pero que rompe la manera de relatar, o sea, de mostrar en la descripción de los paisajes para representarlo de alguna manera, compararlo o relacionarlo con el entorno social, con las tradiciones culturales y por supuesto los lugares geográficos de las regiones de la Nueva Granada, y que posteriormente sería hoy en día Colombia. La cuarta característica sería la exaltación de esas tradiciones culturales de los pueblos para, aparte de exaltar un orgullo nacional, también sería como para llamar la atención o de alguna manera ser tomados en cuenta o ser atractivos para países extranjeros acerca de visitar y viajar el país. Por esta razón, no les hagan raro como durante parte de esta época del auge del costumbrismo también tuvo que ver con las descripciones de los diarios de viaje de algunos extranjeros que fueron a visitar Colombia o la Nueva Granada en esa época. También está el uso de la sátira y la crítica social, solo en el caso de la novela costumbrista, que vamos a ver más adelante cuando hablemos de Manuela, la novela escrita por Eugenio Díaz Castro, y por supuesto, como de alguna manera a medida que se fue desarrollándose el costumbrismo, esta parte de la sátira y la crítica social se fue desusándose hasta un punto en que veremos cómo con la publicación de Los frutos de mi tierra en 1896 y posteriormente en la obra literaria Tomás Carrasquilla da un punto de no retorno entre la novela realista y el costumbrismo. Y por último está la utilización del lenguaje coloquial, el acento regional y los modismos de la expresión del lenguaje de parte de los habitantes de una región, un pueblo, y eso es algo que vamos a ver muy a menudo en la novela costumbrista, ya sea con Eugenio Díaz Castro o ya sea con José María Vergara y Vergara. Y por último está la diversidad de géneros literarios y artísticos en donde se desarrolló el costumbrismo, que aparte de la novela también se desarrolló en la poesía, principalmente en la poesía de José Manuel Marroquín, que más adelante hablaremos de los autores, de cómo de esta forma trascendió. También trascendió un poco en el cuento, de ahí hablamos un poco de Rafael Pombo, de que si bien él en su poesía se destaca por ser un gran autor romanticista, cuando hablamos de sus cuentos, pues ya vemos que no es tan romanticista, sino un poco más costumbrista acerca en la forma en donde se desarrolla la trama de los personajes de los cuentos. Y por último tenemos en cuenta el tema artístico, que fue el desarrollo de la pintura y el dibujo, que más adelante hablaremos de el legado de la pintura costumbrista a través de Ramón Torres Méndez, y por supuesto de las láminas de dibujo y pintura durante la comisión coreográfica. De esta manera vamos a continuación acerca de los géneros y los autores que representan este movimiento literario. Bien, entonces ya hablando acerca ya en sí de los géneros literarios que fueron primordiales durante el desarrollo del costumbrismo en Colombia, o bueno, en la Colombia decimonónica, podemos destacar dos géneros principales y de ahí sus determinados autores.
En primer lugar sería lo que es la prosa o de alguna manera la novela costumbrista o los cuadros cuadros de costumbre y artículos de costumbre que trataron ante todo de retratar de alguna manera las tradiciones culturales culturales y regionales de la Nueva Granada. De acá podemos destacar de alguna manera cómo esto se desarrolló, como ya habíamos mencionado, con el desarrollo de la prensa. Y antes de hablar en sí acerca de este tema, hay que tener en cuenta que a partir de la década de 1840 y la década de 1850 se desarrollaron de alguna manera un montón de periódicos, revistas de variedades, folletines, entre otros. Es como también conocido como el gran auge de la actividad periodística, en la cual surgieron diversos medios como El Día y también vamos a hablar de los periódicos y obviamente las fechas en donde duraron en diferentes folletines, periódicos, revistas, todo lo relacionado con la prensa. Y acá mencionamos El Día, que duró entre 1840 y 1851, El Granadino de 1848 a 1857, que también ahí menciona como en la fecha en julio de 1852 el neogranadino pues empezó a tener en cuenta entre sus colaboradores algunos escritores costumbristas. El Suramericano de 1849 a 1850, que también menciona algunas cosas, algo relacionado con el auge del costumbrismo y de así relativamente. Otros medios como El Álbum de 1856 a 1857, en la Biblioteca Señoritas de 1858 a 1859, el famoso El Mosaico de 1858 a 1872, fueron como muy relevantes pues a la hora de la publicación de muchas de las obras principales del costumbrismo, no solamente el de José María Vergara, sino también de otros autores como José Joaquín Borda, Eugenio Díaz Castro, entre otros autores, por así decirlo. También hay que tener en cuenta que el cuadro de costumbres se considera como diversos artículos o descripciones acerca de los comportamientos, de los lugares, todo, cómo era todo el desarrollo de la vida social de la época, como también de sus tradiciones culturales y tradicionales, y que obviamente pues lo que pretendía también en ser es una pintura filosófica o moral de la sociedad, y que usualmente utilizaba el tono sarcástico y irónico pues para relatar ciertas cosas de las tradiciones culturales. De ahí pues datan de algunos ejemplos, principalmente de algunos de sus autores como José Manuel Marroquín, y es a partir de aquí que vamos a mencionar algunos de los autores más importantes del costumbrismo colombiano. Está obviamente José María Vergara y Vergara, José Manuel Marroquín, que lo mencionamos en lo del podcast de romanticismo, pero que él se desarrolló principalmente es en el costumbrismo. Luis II de Silvestre, José María Córdobes Moure, José María Samper, sí, tenemos en cuenta que él se desarrolla algunas historias relacionadas con el romanticismo, pero que también tuvo que ver con el costumbrismo. También está su esposa Soledad Acosta de Samper, no solamente una de las escritoras pioneras del feminismo en Colombia,
sino también de una autora de transición entre el romanticismo y el costumbrismo. Está también María Josefa Acevedo Gómez, otra autora que se desarrolló principalmente en sus novelas costumbristas, pero cuya sátira y crítica social lo que pretendía hacer es para fines políticos y educativos morales, según la visión de la época. También está obviamente pues tenemos ahí a Tomás Carrasquilla, en la cual, insisto, fue en su novela Frutos de mi tierra de 1896 la que daría un cambio entre el costumbrismo a la novela realista. No obstante, hay que destacar que antes él tiene un cuento que se publicó en 1890 que se llamaba Simón el Mago, y en la cual utiliza estas ideas del costumbrismo no solamente para relatar los comportamientos socioculturales de la Antioquia de finales del siglo XIX, sino también como una sátira hacia la superstición y la brujería, pero que en un podcast relacionado con la novela realista vamos a profundizar un poco en la obra literaria de Tomás Carrasquilla. Por otro lado, tenemos en cuenta a José María Ponce de León, pero que en ese lo mencionaremos ya más adelante. Entonces, de esta manera podemos decir que la novela costumbrista, ya teniendo en cuenta el cuadro del artículo de costumbres y obviamente cómo el auge del costumbrismo tiene muchísima relación con el auge de los medios impresos o de la prensa, por así decirlo, en la Nueva Granada, ya podemos decir de qué se trató el costumbrismo literario o en la prosa. El costumbrismo, al igual que ocurrió en muchos países de América Latina, pero que en su relación, por compararlo de alguna manera, en el caso colombiano, tuvo la misma significancia en México, y que al inicio se basó mucho, y esto también lo menciona mucho en las ideas principales de María Teresa Cristina, que en un inicio tuvo que ver mucho con el romanticismo y principalmente con diversos autores como Walter Scott, como Lamartine, como Víctor Hugo y Alfred de Vigny y algunos otros autores. No obstante, hay que tener en cuenta que aparte de estas ideas, pues obviamente muy basadas en el romanticismo, hay que tener en cuenta que el costumbrismo latinoamericano y sobre todo colombiano, y acá nos menciona mucho, tuvo también mucha influencia en el costumbrismo español, que si bien ya lo habíamos mencionado, acá se menciona principalmente a la obra de Mariano José de Larda, y en la cual acerca de la forma satírica en que utilizaba la crítica social y la sátira en su obra literaria. Y también otro autor español fue Ramón de Mesoneros Romanos, quien a través de su obra literaria mencionaba mucho o describía mucho acerca de las tradiciones culturales y las costumbres de aquella Madrid del siglo XIX. También otros autores como Serafín Esteves Calderón y autores de teatro como Manuel de Bretón Herreros y Ventura de la Vega también fueron de alguna manera muy importante en la influencia de la novela costumbrista colombiana. En el caso de Serafín Estebanes Calderón, pues habla mucho también de las costumbres de la Andalucía del siglo XIX, por lo que no se les haga raro de por qué, por ejemplo, la pintura del costumbrismo español, los españoles pintados por sí mismo, demuestra ser una influencia muy importante para el autor colombiano José María Vergara y Vergara.
y de esta manera pues permitió de alguna manera hacer sus primeros cuadros de costumbre titulado Los neogranadinos pintados por sí mismos. De alguna manera, ya teniendo en cuenta muchas de las ideas originales y de todo esto, muestra de alguna manera cómo el romanticismo colombiano se destacó, aparte de todo esto, de todo lo mencionado, de la descripción de las costumbres, de la descripción de los lugares, de la descripción de las tradiciones culturales y de alguna manera, en últimas, la utilización de la sátira política y de la sátira política y la crítica social para fines morales y políticos. Voy a destacar a 3 autores en este caso: José María Vergara y Vergara, José María Samper, Soledad Acosta, 4 autores: Soledad Acosta de Samper, José María Samper y por supuesto José María Ponce de León. El primer autor, José María Vergara y Vergara, si bien ya lo habíamos mencionado acerca de ser uno acerca de sus influencias de parte de las influencias de parte principalmente del costumbrismo español, hay que tener en cuenta que su obra se destaca no solamente por la descripción de las costumbres neogranadinas, sino también por el hecho de que él fundó uno de los medios impresos en donde más pudieron publicarlos, discúlpenme un momento, de sus publicaciones más importantes. De hecho, una de sus obras más importantes sería principalmente Olivos y aceitunos, todos son uno, en la cual pues menciona muchas de las costumbres y las tradiciones, pero hay que tener en cuenta que antes de todo esto, José María Vergara y Vergara es también considerado por ser uno de los primeros historiadores de la literatura colombiana, y obviamente pues de eso pues ha destacado también en ser autor de diversos cuadros de costumbre, como también de la obra que estamos mencionando, que es Olivos y aceitunos, todos son uno, en los cuales sería publicada en 1868. También hay que tener en cuenta que este autor se escribió mucho, se destaca, aparte de todo lo anterior, por utilizar en las descripciones de su obra, por ser considerado por otros autores como un escritor costumbrista que considera fotógrafo de la realidad ambiente, es decir, que él utiliza descripciones de los paisajes de toda la novela, se destaca ante todo por la descripción de los aspectos culturales, de los eventos culturales, por así decirlo, de la descripción de los paisajes, pero que no destaca mucho o de alguna manera ignora el desarrollo de los personajes y la trama en sí. O sea, para este autor, la trama principal y los personajes pasan a un segundo plano, y lo que mayor se destaca su énfasis es en las disertaciones críticas, en la descripción de lo paisajístico, la descripción de lo teatral y todo este tipo de cosas. Por eso no se sorprendan, para ya cuando hablemos de las obras más representativas del costumbrismo, pues hablaremos más a menudo acerca de cómo él daba más descripciones de las costumbres y todo eso, sin abordar el desarrollo de la trama, o la trama solamente pasa a un segundo plano y solamente se usa de excusa para estas descripciones socioculturales. Ahora vamos a José María Samper, otro autor del costumbrismo, pero al igual que mencionamos acerca de que es un autor de transición, al igual que Soledad Acosta de Samper, José María Samper también es un autor entre el costumbrismo y el romanticismo.
No obstante, como mencionamos en el podcast, o bueno, vuelvo a retomar lo que hablé de él en el podcast sobre romanticismo, si bien se destaca principalmente por eso, entonces considero, o sea, si historia de mi alma se considera como la máxima expresión del autor respecto al romanticismo, también podemos considerar Un alcalde a la antigua y Dos primos a la moderna como su obra más acercada al costumbrismo, y que hay que tener en cuenta, y solamente voy a destacar esta por ser una de las pocas obras costumbristas que escribió José María Samper en vida, y que bueno, terminó siendo influenciado para que José María Ponce de León pudiera escribir su famosa ópera, que de hecho su ópera, que también se llama su ópera que se llamaba su ópera que se llama del mismo nombre, Un alcalde a la antigua, Dos primos a la moderna, de 1865. Es una ópera de 2 actos con la escritura de José María Samper. Y hablando ya del autor, de José María de León, es conocido por ser uno de los pioneros de la composición y de director de música en Colombia, y que es destacado por escribir diversas óperas como Esther de 1874, Florinda de 1880, La zarzuela del Castillo Misterioso de 1876, como de otras. ¿Por qué destaco este autor en el costumbrismo? Porque muchas de sus óperas y zarzuelas más importantes, se destacan más por una idea costumbrista que por una idea romanticista, por eso no se mencionó. También hablamos de que está a partir de acá de estas obras, por ejemplo, Esther y Florinda o la Eva del Reino Godo Español, son óperas que fueron escritas a partir de los libretos de Rafael Pombo. Entonces, de esta manera, pues destaco de alguna manera como él empezó siendo uno de los pioneros de la ópera latinoamericana y colombiana. Pues tenía que mencionar de alguna manera como también se destacó por ser una ópera, pero más que todo costumbrista. Por algo mencionamos a su ópera bíblica Esther, pero con ciertas ideas del costumbrismo. Un alcalde a la antigua de Dos primos, que ya había mencionado, de José María Samper. Y posteriormente pues vamos a hablar de Soledad Acosta de Samper, otra prolífica escritora colombiana, en la cual, a diferencia de su esposo, ella se destacó por ser una autora prolífica y también por el desarrollo del periodismo. Pero ¿por qué se destaca, o porque algunos autores la consideran un poco más hacia el costumbrismo que hacia el romanticismo? Pues porque ella también se destacó por la escritura del cuadro de costumbres, y principalmente por ser también aparte de María Josefa Acevedo Gómez, por ser una pionera de la escritura femenina, del periodismo femenino, y también como, bueno, esta sí se diferencia mucho de María Josefa Acevedo Gómez por ser historiadora y una pionera o precursora del feminismo en Colombia. De esta manera también había que destacar como por ejemplo su primera publicación de muchos de sus cuadros de costumbre y de obras romanticistas. Se destaca la publicación de Novelas y cuadros de la vida suramericana de 1869, siendo la primera publicación, por así decirlo, de sus obras y sus escritos costumbristas, y también algunos escritos romanticistas. Por eso
ella es considerada una autora entre un movimiento y otro. También hay que tener en cuenta que ella también entre la década de 1870 a 1880, o dicho de otro modo, entre 1878 a 1881, ella creó un periódico llamado La Mujer, en la cual como periodista se destacó en describir las costumbres, los comportamientos y de alguna manera también se destacó por la publicación por publicaciones dedicado única y exclusivamente para las mujeres. Es, por así decirlo, la primera revista, por así decirlo, de la primera revista para mujeres colombianas y suramericanas. Por eso muchos la consideran como no solamente una pionera del feminismo, sino también del periodismo femenino. También quisiera destacar de alguna manera, como ya para pasar de una vez al tema de la para el tema de la pintura, quisiera como resaltar de alguna manera como, a pesar de toda esta prolífica obra que hizo Soledad Acosta de Samper, curiosamente la publicación de gran parte de su obra literaria y de su publicación de por la publicación gran parte de su obra literaria ocurre precisamente durante la época del modernismo, o sea, entre finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Insisto que ella es una autora de transición entre el romanticismo, o más bien es una autora romanticista y al mismo tiempo es una autora costumbrista. Entonces, por eso muchos autores, dependiendo de algunas de sus novelas, lo ubican en el romanticismo, mientras que otras de sus novelas y sus cuadros de costumbre la ubican en el costumbrismo. De esta manera vamos de una vez a destacar los autores más representativos de la pintura, que fueron José Manuel Grut, Luis García Hevia, Ramón Torres Méndez, Manuel María Paz y José María Espinosa. De ahí podemos destacar de alguna manera que en esta ocasión vamos a mencionar solamente 3 autores, que va a ser José Manuel Grut, Ramón Torres Méndez y José María Espinosa. De Manuel María Paz pues lo mencionaremos más adelante cuando hablaremos de la comisión coreográfica. Bueno, José Manuel Grut es, aparte de ser un artista paisajístico que se destacó por algunas obras, también es un prolífico autor costumbrista. Por eso algunos lo ubican como escritor, o sea, algunos lo ubican como escritor y como pintor del costumbrismo. De ahí podemos decir muchas cosas de su historia y de su infancia, que es destacado por no solamente ser por venir de una familia bogotana, sino también porque él antes de la década en donde empieza todo esto del costumbrismo, él solía ser un defensor de las ideas liberales, de la ilustración y principalmente muchas de las ideas santanderistas, pero que a partir de la década de 1830 hasta 1840 empezó de alguna manera a cuestionar muchas de las ideas del liberalismo y se convirtió, no solamente retornó su fe católica, sino también se separó del santanderismo y posteriormente se adhirió a los ministeriales, volviéndose posteriormente en miembro del Partido Conservador, después de un viaje que estuvo con el comerciante inglés Joseph Brown en 1832. Y bueno, entre 1832, pero que su transición hacia una visión más católica y más conservadora lo lograría en 1834.
Fue también en esta década del 30 hasta 1840 que empezó a abrir un plantel de enseñanza y empezó a colaborar en algunos periódicos y prensa que recién se estaba creándose, y que él empezó de alguna manera a también al mismo tiempo a hacer sus primeras obras y por supuesto a sus primeros dibujos y pinturas. También hay que tener en cuenta que que el señor Groot, como quieran pronunciarlo, también empezó a pintar sus obras, en las cuales relataba muchas de las costumbres y de las tradiciones neogranadinas de la época, y que usualmente pues solía describirlos de alguna manera en los periódicos. También como por mencionar un poco antes de continuar con la obra de Ramón Torres Méndez, también se destacó por su trabajo histórico, en la cual en 1859 publicó su primer trabajo histórico, en la cual habla de la biografía del pintor santafereño Baltasar de Figueroa, y sobre la monografía de arte publicada en Colombia titulada Noticia biográfica de Gregorio Vázquez Arces y Ceballos, pintor neogranadino del siglo XVII. De alguna manera para esta misma década pues fue en donde empezó a ingresar al Mosaico, medio de prensa o folletín de la época, y en la cual se destacó por muchos de sus, empezó a dar sus descripciones y opiniones sobre diversos temas. Finalmente podemos decir que aparte de eso y su crítica a Jerome Bentham, pues se destaca también por escritos, sobre todo algunos escritos, referencias históricas, y también por pinturas relacionadas a la vida campesina, y sobre todo lo que terminó escribiendo poemas, y es acá también cuando se destaca más que prosa o pintura, también se está con la poesía, y en donde sus poemas más importantes acerca de las costumbres de la vida campesina o de las costumbres neogranadinas destacamos El Día del Labrador, Una compra de novillos, y de Lina en Tunjuelo. Otro pintor costumbrista, y quizás uno de los más reconocidos, fue Ramón Torres Méndez. Él vivió entre 1809 a 1885 y se destacó se destacó sobre todo por ser de los primeros autores en la pintura, y sobre todo de destacarse en la pintura costumbrista. Se sabe que de alguna manera tuvo alguna relación, o se menciona alguna relación, con Eugenio Díaz Castro, escritor costumbrista autor de Manuela. También habla acerca de cómo Ramón Torres Méndez se destacó por haber iniciado, o al menos haber sido un poco autodidacta, pero también empezó técnicas de miniatura y grabado a mediados de 1830, y que recibió ayuda de parte del gobierno de la época, pues para no solamente desarrollar su pintura en diversos viajes, por lo que no es sorpresa de por qué de alguna manera tuvo que ver mucho con el tema de la pintura costumbrista, y que ahí habla que en la década de 1830 visitó diversas provincias del país, como Bogotá, Antioquia y Neiva, y que de alguna manera eso permitió que su talento artístico y iconográfico, y que entre eso se basó en
en José Manuel Grut permitió de alguna manera innovar en la técnica de la acuarela, que también se influenció en el autor Edward Malthus Mark, y de alguna manera esto permitió en que se destacara de alguna manera en avances de pinturas de cuadros de costumbres en litografías, en diversas litografías. De esta manera, el costumbrismo en su obra pictórica no solamente se destaca por reflejar las costumbres y las tradiciones de los pueblos a los que él visitaba, sino también de diversos lugares de la Nueva Granada. Él habla, o bueno, según los autores, destacan que su pintura estuvo muy influenciado, no solamente en lo que mencionamos anteriormente, sino también en acontecimientos históricos como la expedición botánica. Entonces, de alguna manera, pues se refleja mucho en su pintura. Aparte de ser un artista autodidacta y de alguna manera conservar, o al menos tener de alguna manera mantener ciertas técnicas de la colonia respecto a la pintura y el dibujo, y combinarlas con nuevas técnicas de pintura y dibujo que aprendió no solamente de otros autores un poco más modernos, más contemporáneos de él. Él también se destacó de alguna manera inicialmente por ser cuadros religiosos, pero que posteriormente se dedicó a cuadros de costumbre o pinturas de costumbre, de historia, de paisajes y un montón de cuadros artísticos. Su obra más importante por destacar del autor es lo que se llama Costumbres Granadinas de 1850, en las cuales él destaca mucho de las tradiciones, sino también de los comportamientos sociales de la Nueva Granada del siglo XIX. De alguna manera, aparte de este tema de las costumbres neogranadinas y de las tradiciones, también hay que tener en cuenta que muchas de sus obras, muchas de sus obras aún se conservan y en sus litografías, sino que también mencionaba muchas cosas y en sus retratos se relata muchas cosas, en sus dibujos también se retrata muchas de las tradiciones culturales, sino también de los comportamientos sociales de la época, como por ejemplo cómo andaban en caballo, como por ejemplo navegaban por los ríos, como por ejemplo se comercializaba los productos en la Bogotá del siglo XIX, cómo eran las fiestas y los bailes de las clases sociales de la época, entre otras cosas. De hecho, por dar una mención importante, muchas de las litografías artísticas de este autor serían utilizadas posteriormente en libros de historia o en obras que reflejaban de alguna manera cómo era la vida cotidiana de la Colombia del siglo XIX. También, como un dato interesante y curioso, hay que tener en cuenta que también trabajó en el neogranadino como pintor retratista no solamente los cuadros de costumbre, sino sobre todo de algunas de los escritos de algunos de los cuadros de costumbre. Entonces no les haga raro porque muchas de sus obras porque, al igual que comentó lo de la novela costumbrista, que está muy ligada al auge y la difusión de los medios impresos de la época, también el arte costumbrista tuvo mucho que ver, se pudo desarrollar o tuvo que ver también con el desarrollo de los medios de prensa de la época. Otro autor que quisiéramos mencionar ya para a continuación mencionar acerca de las obras más importantes del costumbrismo es, por supuesto, José María Espinosa.
José María Espinosa se destaca por ser uno de los artistas neograninos y posteriormente colombiano que se destacó por ser un autor de transición, no solamente del tema costumbrista, sino también del tema del desarrollo de la pintura y el arte en Colombia. José María Espinosa, a diferencia de algunos de los otros autores, se destaca por ser una persona que vivió durante la época de la independencia y sobrevivió no solamente al régimen del terror, sino también sobrevivió a muchos de los acontecimientos históricos de la Nueva Granada, desde el momento en que empezaron los acontecimientos de la independencia en 1810 hasta el momento en que se consolida su independencia de alguna manera en 1819, y posteriormente cuando se establecieron las primeras instituciones republicanas en 1821, y posteriormente cuando ya tras la disolución de la Gran Colombia se establecieron las tres repúblicas actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador. Y la Nueva Granada, que hoy en día es Colombia. De José María Espinosa podemos destacar que, aparte de ser un superviviente del régimen del terror, de las guerras de independencia, se destacó también por ser uno de los creadores de la iconografía del libertador Simón Bolívar y de alguna manera de la iconografía de muchos de los próceres de la independencia. También se destacó por ser un autor paisajista, no solamente del costumbrismo, sino también de otros movimientos literarios, porque si bien tiene algunas ideas e influencias de la ilustración y de alguna manera el romanticismo, él se destacó sobre todo por ser un paisajista que trataba de retratar los acontecimientos históricos, de alguna manera de los acontecimientos históricos de las guerras de independencia y posteriormente de los acontecimientos históricos que iba a tener la Nueva Granada en su primera mitad del siglo XIX, y posteriormente, cuando ya no era la Nueva Granada sino Colombia, también algunos de los acontecimientos históricos de este país durante la segunda mitad del siglo XIX. Fuera de todo eso, de alguna manera su visión de retratos, de paisajes y de pintura también tuvo mucha la influencia de la exhibición botánica y sobre todo de algunos de su más grande admirador, o al menos tiene algunas ideas de Humboldt. Y fuera de sus ideas de Humboldt y otras ideas artísticas de José María Espinosa, él se destacó también por ser uno de los pioneros de la pintura histórica del país, que si bien ya lo habíamos mencionado, queríamos como de alguna manera mencionar fuera de esta parte de los cuadros históricos y de alguna manera costumbristas de la historia de Colombia y de las guerras de independencia y de su influencia de artistas humboldtianos, hay que tener en cuenta que José María Espinosa es considerado por algunos como uno de los pioneros de la caricatura, de los dibujos de las caricaturas y de la sátira política, por así decirlo, de la caricatura en Colombia. De ahí pues no podemos tratar así en qué tanto José María Espinosa pudo influir o pudo ser pionero de la caricatura en Colombia, pero sí lo que podemos decir acerca de su legado pintórico es de alguna manera discúlpenme en un momento, su legado pintórico es de alguna manera que bajo su pluma pues pasaron no solamente diversas personalidades políticas de la época, de la época, y no solamente caricatura como perdónenme, no solamente personalidades, sino también todo eso. Hay que tener en cuenta que José María Espinosa
Curiosamente, su primera obra pictórica fue retratando de alguna manera los fusilamientos de parte de la corona española, pues tras la derrota de las tropas patriotas en la batalla de Cuchilla del Tambo, sino también que posteriormente, pues de alguna manera, si bien él no volvió a participar en ninguna de las guerras civiles que ocurrieron después de la independencia, de alguna manera sí permitió permitió de alguna manera retratar muchos de los acontecimientos históricos posteriormente del país. Álvaro Gómez Hurtado, en una de sus obras, Gloria, Arte y Humor en José María Espinosa, menciona muchos pasajes muy importantes de este autor, pero que el que más considera es acerca de cómo que él tenía algo que algunos historiadores ignoraban un poco acerca de la historia del país, y es tratar lo posible de memorizar lo que podía acerca de los acontecimientos históricos, y sobre todo del tema de las gestas heroicas de parte de aquellos próceres de la independencia. Y por eso él destaca que como a partir del pincel de José María Espinosa no solamente retrataba, sino que creaba la figura de los próceres, la verdad física y moral de los hechos históricos del país y las actitudes en sí. Y también contaban acerca de cómo esto era importante, no solamente para esclarecer ciertos eventos históricos del pasado, sino también como la manera de que esto pudiera servir para que la memoria histórica sea puesta al servicio de la comunidad. Ya a partir de todo lo que hemos comentado de esta manera, vamos a continuación a mencionar las obras más importantes del costumbrismo. Ya siguiendo de alguna manera ya todo lo relacionado con el costumbrismo, vamos de una vez al tema de las obras más prolíficas de este movimiento literario. El primero habría que destacar Manuela, el escritor de Soacha o escritor soachuno, Eugenio Díaz Castro, que él es conocido por esta obra, pero también es conocido por haber escrito de cuadros de costumbre y crítica social en el periódico El Mosaico. Hay que tener en cuenta que aparte de eso que por diversas razones, entre esos pues aparte de todo eso, él era una persona proveniente del campo, sobre todo de la zona rural de lo que era la Soacha del siglo XIX. Él se destaca por haber, no solamente por haber escrito Manuela, sino también por ser una persona cuya vida en el campo y en el manejo administrativo de las fincas de la sabana, y obviamente en algunas zonas de la tierra caliente, donde cultiva tabaco, entre otros productos, pues se habla acerca pues de ciertas cosas interesantes de su vida, como por ejemplo de cómo por una enfermedad pues impidió de alguna manera no haber podido terminar sus estudios en el colegio Bartolomé o en el colegio de San Bartolomé, y que él es considerado como uno de los pioneros, o al menos una de sus figuras centrales del costumbrismo colombiano. Hay que tener en cuenta que la obra Manuela él lo escribió y lo terminó en el año 1856, pero no sería hasta 1858 que se empezaría a publicarse periódicamente en El Mosaico. No obstante, la historia va más allá y se dice que por alguna extraña razón, pues algunos estratos de las novelas en su momento no pudieron
publicarse, y entonces se tuvo que esperar hasta 1866, ya cuando apareció ya la primera publicación como un libro y no como una entrega periódica en un medio impreso como el Mosaico. O sea, aclaramos que la primera publicación original de Manuela fue en 1858. Fuera de eso, habría que ver que la obra Manuela, antes de la publicación de esta novela costumbrista, usualmente las novelas que solían publicarse en algunos medios, aparte de cuadros de costumbre y aparte de unas que otras descripciones acerca de las costumbres neogranadinas, usualmente las novelas que solían publicarse de parte de autores nacionales eran sobre todo novelas del romanticismo, románticas, y algunos eran de temas históricos, y ahí nos mencionan acerca de autores del romanticismo como Juan José Nieto en Germina, o La hija de Calamar, o las obras de Felipe Pérez sobre la conquista del Perú, o temas coloniales como El deudor de José Antonio Plaza, y así sucesivamente. Entonces, aparte de la novela de Manuela, él escribió otras obras costumbristas como Los Aguinaldos de Chapinero en 1873, El resto de Enlazar de 1873, que muestra algunas escenas de la vida cotidiana de la Bogotá de los años 1845 a 1854. Al igual que ocurre en la novela de Manuela, también acá en el Rejo de Enlazar daba muchas defensas de las ideas patriarcales de las haciendas y de las ideas conservadoras de la época. En otra obra de Eugenio Díaz Castro, Pío Quinta o El Valle de Tenza de 1873, también nos habla como, de alguna manera es una novela histórica, pero que de alguna manera pues también tiene la misma temática, que habla no solamente de las costumbres, sino también de la división política que se estaba viviéndose el país. Pues tengamos en cuenta que esta obra, pues antes de su publicación total como una novela, también se solía publicarse por capítulos en el medio impreso El Bogotano entre 1865 y 1866, pero que su trama era acerca de la división política del país ocasionada por la Constitución de Río Negro y el inicio del Olimpo radical de parte de Tomás Cipriano de Mosquera. Fuera de todas estas disertaciones y todos estos menciones acerca de la obra de Eugenio Díaz Castro, vamos de una vez a lo que se trata de la novela de Manuela. La novela de Manuela, escrita y terminada en 1856, pero publicada por entregas, sus primeras publicaciones en entregas del periódico El Mosaico, datan de 1800, fue hasta 1858 cuando se empezó ya a publicarse la novela. Esta novela se trataba acerca de una muchacha de clase humilde proveniente del altiplano cundiboyacense, que tiene, que tiene diversos acontecimientos, pero que la trama principal lo que hace es solamente resaltar como algunos cuadros de costumbre, también los acontecimientos de la vida cotidiana y de los acontecimientos históricos de la Bogotá de aquel mediados del siglo XIX. De ahí nos hablan acerca de Manuela no solamente nos habla de una historia de amor entre una muchacha de clase humilde y un muchacho de clase más alta, por cierto, de ideas radicales, o al menos ideas del liberalismo, y de ahí es que empieza la historia de amor entre los personajes, pero que también retrata mucho acerca de el comportamiento cultural y
tradicional de las haciendas de la época, de los personajes como el cura, el gamonal, la gente del pueblo, la gente de clase alta, la gente de clase humilde. Y en estos capítulos nos hablan acerca de cómo al final pues diversos acontecimientos hacen que los protagonistas pues no terminen juntos. De alguna manera también, aparte de resaltar muchas de las ideas muy típicas del costumbrismo, como las costumbres y las tradiciones de los personajes y y también de las costumbres de aquel, bueno, de las costumbres tradicionales del altiplano cundiboyacense de la época, también Manuela se destaca por ser una novela de crítica social y sátira política, en la cual reflejaba de alguna manera, desde el punto de vista del autor, muchas críticas hacia muchas de las políticas que se implementaron, no solamente de las reformas liberales de medio siglo, sino también de ciertas ideas del liberalismo que, bajo la perspectiva de su autor, no estaban de acuerdo, ya que consideraban que eran ideas demasiado avanzadas para su tiempo, y que de alguna manera desde el punto de vista de ese autor pues iban a implicar consecuencias sociales incluso peores de los que pretendía mejorar. Por eso de alguna manera consideraban esto, Manuela, como una gran obra acerca de la crítica social, sino que también, según algunos autores, consideran que también Manuela de Eugenio Díaz Castro también es una gran crítica hacia muchas ideas del romanticismo político que se estaban desarrollándose que se habían extendido en gran parte de las reformas liberales, y que obviamente pues se iban a desatar posteriormente con la división del liberalismo, la revolución de los artesanos y la guerra civil de 1854. Algunas críticas del autor acerca de la Constitución de 1853, entre otras ideas. Pero fuera de la sátira política y las luchas ideológicas mencionadas en la obra de Eugenio Díaz Castro, también hay que mencionar de alguna manera no solamente los matices políticos de la época, sino que también muestran muchas de las ideas principales muchas ideas principales del espíritu de la época, y era un realismo sano, aunque ingenuo, y a la una trama basada en las reminiscencias de la vida política contemporánea. Hablamos de mediados del siglo XIX, época en que se publicó esta obra en un periódico, y que también hablaba por supuesto de la heroína Manuela, asediada por las ambiciones y las perversidades de los antagonistas, sino también del otro protagonista, el Tadeo, que era un bogotano de clase alta, y también obviamente pues la historia de un triángulo amoroso, pero todo esto como una excusa para reflejar las ideas del costumbrismo, o ciertas ideas del costumbrismo, como el paisaje, las tradiciones culturales y los acontecimientos históricos y culturales de la época que retrata, o sea, mediados del siglo XIX. Fuera de todo eso, y de retratar la vida campesina, la vida citadina, entre otros, de alguna manera pues esta novela terminó trascendiendo, y aparte de su publicación completa por Fonción Mantilla en 1866, también en París se publicaron 2 tomos de la novela en 1889 por la editorial Garnier Hermanos. Otra novela que, si bien ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es Olivos y aceitunos, todos son uno, de 1868, el autor José María Vergara y Vergara. También, retrata sobre todo pues el desarrollo sobre todo de las descripciones paisajísticas, de las tradiciones culturales de la población en donde ocurre la novela,
pero obviamente pues demostrando de alguna manera que el escritor es considerado un fotógrafo de la realidad ambiente. Fuera de eso y de la poca trascendencia que le hace el desarrollo de sus personajes y la trama, también hay que tener en cuenta que de alguna manera esta obra muestra de alguna manera una época basada en lo que de lo que el autor, en este caso José María Vergara y Vergara, hablaba acerca del desorden político e histórico de la región azotada por la guerra de las soberanías, y de alguna manera pues menciona muchas cosas acerca de enfatizar acerca de la injusticia política, de algunos temas de la corrupción, por así decirlo, y la lucha partidista, que se hace mención de lo que fue la división de los liberales con la revolución de los artesanos y la guerra civil de 1854, por el golpe de José María Melo, de la rebelión de Tomás Cipriano de Mosquera y la guerra de las soberanías, y todos los acontecimientos que ocurrieron durante la Colombia de este siglo XIX. También menciona de alguna manera muchas ideas o muchas de los problemas sociales del país, cuando un país podemos decirlo que pueblos tradicionales o ciudades tradicionales pues tienen que enfrentarse al cambio histórico generado por las reformas liberales y de alguna manera de las ideas liberales de aquel siglo XIX. De alguna manera, fuera de todo esto, y obviamente pues acerca de estos problemas que derivan los cambios históricos relatados en la novela, también hablan acerca de, por ejemplo, de la sustitución o sea, hablan por ejemplo de citas al latín y todo eso, al tema de la sustitución de enseñanzas religiosas por las enseñanzas del utilitarismo de Jeremy Bentham. También se menciona referencias al latín como para reflejar un poco ciertas cosas de la trama, y por supuesto acerca de cómo uno de sus personajes termina enloqueciendo, acerca de reflejar la ironía de las instituciones y de los que se encargan de ellas, y que en esto menciona el narrador pues el relato acerca del interés de Antonio por un niño con problemas mentales, por así decirlo, y cuya madre se enloqueció, y que del esposo de la señora que murió asesinado durante las guerras, y temas por así. A diferencia de otros autores, y esto es lo que va a utilizar mucho el costumbrismo, son de autores omniscientes, por así decirlo, y que ahí reflejan muchos de los acontecimientos, y que ahí refleja en las narraciones de primera persona, pues se utiliza muy a menudo, a veces en el costumbrismo, para reflejar no solamente los personajes, sino también el lenguaje de los regionalismos, de los modismos del lenguaje de los personajes, y por supuesto el reflejo de las tradiciones culturales y tradicionales de las regiones. Bueno, la otra novela sería Tránsito de Luis Segundo de Silvestre, autor costumbrista, que en este caso fue publicado en 1886. Curiosamente la fecha pues es la misma de la Constitución del mismo año, que dio un cambio. Sí, fue publicada tardíamente en 1886, y que de alguna manera pues coincide mucho con el año de la famosa y controvertida Constitución del mismo año, que retornó a Colombia al centralismo. De esta obra de Tránsito de este autor nos habla, aparte de que su autor, Luis Segundo Silvestre, fue un periodista y político conservador, pues al igual que Eugenio Díaz,
famoso por algunos cuadros de costumbre. En esta novela nos habla mucho de narración en primera persona, o sea, muy diferente al de Olivas y aceitunas de José María Vergara y Vergara. En esta obra, Tránsito nos habla acerca de la narración de Andrés, el sobrino de un dueño de una fábrica de tabaco en Girardot, y que ahí nos habla acerca de muchas cosas de su vida pasada, y, o sea, de algunas cosas de su vida pasada, pero que también habla mucho acerca de una novela que no es para nada subjetiva, a diferencia de La María de Jorge Isaacs, sino que trata de profundizar un poco en la narrar mucho los sucesos externos, es decir, la narración, la descripción de los paisajes, la narración testigo, el observador de las costumbres, de las tradiciones, y que de esto pues trata mucho, sobre todo de las tradiciones culturales del Tolima, porque mencionan mucho lo que son las fiestas de San Juan y de San Pedro, de los bailes de los tolimenses de la época, y sobre todo pues también nos narran un poco acerca del naufragio y bueno, este tipo de cosas. También nos menciona otros relatos un poco más curiosos acerca de temas como triángulos amorosos, temas de, o sea, diversos acontecimientos de otros personajes, pero relatados desde el punto de vista del personaje principal, o sea, de Andrés. También nos habla acerca de muchas cosas relacionadas pues de algunas cosas de los acontecimientos, como por ejemplo la descripción de los vestidos de los personajes, el comportamiento de algunos de sus personajes, entre otras cosas. Finalmente pues lo último que se destaca de esta novela costumbrista es el lenguaje de tipo coloquial y del uso constante de los refranes, el uso constante de los modismos y todo esto relacionado con muy común de la novela costumbrista. Hay que tener en cuenta que para algunos autores e historiadores de la literatura consideran a Tránsito como la última novela del ciclo, o sea, como la novela o que cierra el ciclo de la novela costumbrista en Colombia, y aunque esto de alguna manera influyó a algunas de las obras de José Manuel Marroquín, recordemos que él es un autor costumbrista, pero que también algunas de sus obras se destacan por la novela realista, permitiría la influencia de una de las novelas de José Manuel Marroquín, que se llama El Moro, y que aún así sigue siendo una obra muy prolífica en cuanto a muchas de las temáticas del costumbrismo. También otra cosa que queríamos mencionar es que, al igual que pasa con algunas de las novelas de la época, Tránsito es una obra que tiene un desenlace trágico, y sobre todo para sus personajes principales. Por lo que la novela no termina del todo bien. También quisiera mencionar de alguna manera como de alguna manera bueno, su autor Luis II de Silvestre, aparte de esta novela y de haber escrito algunas costumbres, Luis II de Silvestre, aparte de destacarse por esta novela y ser un escritor de cuadro de costumbres, también se destacó por haberse desempeñado como abogado y como secretario de don Mariano Ospina Rodríguez durante su administración en lo que fue la efímera Confederación Granadina, sino también participó en la guerra de 1876 a 1877, conocido como la Guerra de las Soberanías. También hay que destacar que para la influencia de su obra más importante, que fue Tránsito, hay que tener en cuenta que
que él visitó muchas de las zonas en donde ocurre la novela, en donde podemos destacar Neiva y Honda, que también corresponden a los pueblos de las zonas de Neiva y Honda, que también corresponden a lo que soy hoy en día Girardot, Saldaña, Coello, Guamo, Purificación, Ibagué y Abalalema. Pues su padre solía ser un negociante de tabaco en estos lugares. También podemos destacar que Tránsito se escribe como una novela de viaje, por lo cual no nos sorprende porque aparte del título también nos muestra muchas de las tradiciones culturales de las ciudades y de los pueblos en donde el protagonista va recorriendo. Aparte de eso, su protagonista Andrés, que es el que en donde más o menos, aparte de sus experiencias de viajes, donde ocurre la trama, es una persona proveniente de la Bogotá de ese siglo, y que tiene que ir a Girardot, o sea, tiene que hacer un camino desde Purificación hasta Girardot, pues para ayudar a su tío, y que de alguna manera pues retrata mucho del recorrido del río Magdalena y todo eso. Ya fuera de mencionar los aspectos importantes de las obras más importantes del costumbrismo, vamos de una vez al tema más bien del legado, o más bien de una de los proyectos más importantes en cuanto a los viajes y al descubrimiento de todo lo relacionado con la Colombia decimonónica, y estamos hablando principalmente de la Comisión Coreográfica. La Comisión Coreográfica fue, como se describe hoy en día, fue un proyecto científico que fue impulsado por el gobierno de la República de la Nueva Granada, y que ocurrió que fue una expedición entre el año 1850 hasta 1859, encargado y liderado por el ingeniero militar italiano Agustín Codazzi. La idea de esta comisión fue principalmente hacer una descripción completa de la Nueva Granada, en la cual se escribían las tradiciones y costumbres, la fauna y la flora, los aspectos geográficos, los aspectos culturales, o sea, prácticamente todo acerca de la Nueva Granada, o sea, de aquel territorio que para la época de los hechos, ya hace 20 o más de 30 años, que se había más de 30 años o más de 40 años, o sea, pongan la fecha que ustedes quieran, se había independizado España, y lo que pretendían era una nueva visión respecto a cómo era toda la Nueva Granada a partir de esta mitad del siglo XIX. No solamente participó el geógrafo italiano Agustín Codazzi, sino también participaron Manuel Ancísar, famoso escritor, político, profesor y periodista colombiano, que ya lo habíamos mencionado en el podcast del romanticismo, sino también el botánico José Jerónimo Triana Silva, el dibujante militar e ingeniero venezolano Carmelo Fernández Páez, el pintor colombiano también del costumbrismo Manuel María Paz Delgado, y el músico y pintor paisajista inglés Henry Prince. Ellos participaron activamente en lo que fue la descripción completa de la Nueva Granada. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que se pretendía o por qué considero esto como parte importante del costumbrismo? Porque aparte de lo que se pretendía con la Comisión Coreográfica, como dice en su proyecto, la descripción completa, o sea, un proyecto ambicioso de la descripción completa en cuanto a tema geográfico, a tema ecológico, botánico,
cultural, entre otras áreas disciplinarias, acerca de lo que dice en la definición del diccionario acerca de coreografía o coreografía, que es la descripción de un país, una región o una provincia, lo cual es la razón por la que esta comisión o proyecto científico se denominó Comisión Coreográfica. Aparte de mencionar, aparte de que ocurrió entre 1850 y 1859, lo que pretendía también la Comisión Coreográfica a largo plazo es promover un proyecto de identidad nacional, lo cual con base a los resultados o la investigación que se llevaría a cabo, se daría no solamente un proyecto de nación, sino también un proyecto político de desarrollo económico, social y cultural del país, que permita de alguna manera que todo lo relacionado con la descripción de la Nueva Granada, posteriormente llamado Colombia, sería pública y por supuesto publicitar todo esto. Aparte de publicar todo esto, también lo que pretendía era publicitar el país para que fuera más atractivo para los países extranjeros. Por esta razón, la Comisión Coreográfica se destacó por un total de 10 viajes en donde recorrieron todo el país, y en donde en estos lugares pues lo que se hacía era no solamente la descripción geográfica, o sea, la delimitación del mapa del país de Colombia, sino también la descripción de la naturaleza, de los climas, sino también de las identidades culturales y étnicas de los territorios, también de los recursos naturales, también de la diversidad del territorio, sino también de las personas que vivían en esos territorios. Por eso no les hagan raro de por qué un pintor costumbrista como Manuel María Paz pues, se destacó por el dibujo detallado y la descripción detallada de las tradiciones culturales, sino también de los estilos de vida y de la vida cotidiana de las personas de esos territorios. De estas 10 expediciones que se dieron durante la Comisión Coreográfica, se exploraron lo que fueron los actuales territorios de los Santanderes, los actuales descripciones de los territorios del actual Boyacá, de los departamentos de Antioquia y el Cauca, de los departamentos del Tolima, de Huila, de Pasto, del Cauca, de lo que hoy en día es el departamento del Chocó, obviamente pues de los departamentos del Altiplano Cundiboyacense, de los Llanos Orientales, y finalmente su última expedición, que data de entre finales de 1858 hasta 1859, fue la descripción y obviamente pues el relato de las costumbres, de las tradiciones, de la fauna y la flora y todo lo relacionado de la costa atlántica, en las cuales recorrieron desde Santa Marta hasta Río Hacha. Y es aquí donde de manera trágica termina la expedición, cuando su principal líder o el encargado de la Comisión Coreográfica, Agustín Codazzi, murió en 1859 en lo que hoy en día se le conoce como el municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar. De ahí hay que tener en cuenta que tras haberse logrado toda esa comisión, a pesar del fallecimiento de Agustín Codazzi, lo que hizo fue retratar, aparte de todo lo que hemos mencionado, dio como de alguna manera
de alguna manera lo que también logró la Comisión Coreográfica fue hacer una reflexión acerca de no solamente la identidad nacional de la historia de la nación y de ciertas ideas que contrastaban contra el colonialismo, sino que trató de reflejar algo que posteriormente la historiadora estadounidense Nancy Applebaum sostuvo la tesis de que Colombia es un país o la nación colombiana es un país que se construyó a partir de un país de regiones, es decir, tanto el desarrollo histórico como el desarrollo cultural de las naciones, también ligados un poco a lo geográfico desde el punto de vista de esta historiadora, da a entender de que Colombia, la Comisión Coreográfica debió, es un espacio en donde se representa una nación, pero que se debe darse un proyecto de nación descentralizado. Es decir, es más probable una visión de proyecto nacional basado en el federalismo o basado de alguna manera en fomentar la autonomía de las regiones y de la autonomía de las regiones. Al mismo tiempo, lo que hace las conclusiones que llega a la Comisión Coreográfica, principalmente en las experiencias de Manuel Ancísar, de las publicaciones de litografía y de la litografía artística y paisajística de Manuel María Paz, de Carmelo Fernández y Henry Prince, lo que retrata de esta manera es que la historia, la visión de nación o la historia de nación debe ser se debe cuestionar la visión tradicional de nacionalidad y de nación basada en una herencia criolla hispánica, sino base más ligada a una idea de país de regiones, es decir, que no solamente es el respeto a las autonomías de las regiones, sino también reivindicar un pasado en donde se incluya no solamente el pasado hispánico, sino también el pasado indígena o prehispánico, y de alguna manera la inclusión del pasado afrodescendiente, por lo que se da una visión un poco, por así decirlo, un poco menos sé que hablar de razas hoy en día es un complique, pero menos una visión racializada o más bien de aquel siglo XIX, una visión histórica de un pasado colonial, sino la reivindicación de un pasado en donde se incluyan esas tres visiones: la visión hispánica, la visión indígena y la visión afrodescendiente, no solamente para de alguna manera reivindicar de alguna manera el país de regiones desde un punto de vista de autonomía regional federalista, sino también de una reivindicación de una historia de nación basada en esas tres cosmovisiones, o más bien basada en una cosmovisión de una nación mestiza que no solamente tiene que ser exclusivo de la intelectualidad criolla, sino también de la intelectualidad de las etnias afrodescendientes e indígenas, lo que da una visión de ciudadanía yo diría que demasiado progresista y demasiado adelantada a la época de los acontecimientos, que fue a mediados del siglo XIX. Y ese es el legado trascendental de lo que fue la Comisión Coreográfica. Lo que pasó después con lo de la Comisión Coreográfica, pues que posteriormente relatan que posterior al fallecimiento de Agustín Codazzi y todo lo que terminó de alguna manera con la comisión, posteriormente entre 1860 y 1862 se le encargó tanto a Manuel Ponce de León como a Felipe Pérez y Manuel María Paz el tema de la recopilación de toda esa información, de todo lo que se pudo recopilar de esas 10 expediciones de la Comisión Coreográfica entre 1850 y 1859, para lo que sería la publicación del que sería el primer atlas
oficial del país, por así decirlo, que fue el Atlas de los Estados Unidos de Colombia, publicado en 1865, obviamente con muchos de los resultados de la Comisión Coreográfica, y posteriormente el Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia, que posteriormente permitiría que este trabajo incluso fuera reseñado, incluso permitió que se le confiriera la membresía de parte de la Sociedad Geográfica de París el 6 de diciembre de 1889. De esta manera, pues vamos a continuación acerca de las conclusiones y el legado histórico que dejó el costumbrismo como movimiento literario. Bueno, finalmente lo que podemos decir acerca del costumbrismo es que, al igual que pasó con el romanticismo, hay que tener en cuenta la importancia de este movimiento literario en retratar las tradiciones culturales, las costumbres y las visiones de vida de región, de país, ya sea para promover una idea de identidad nacional o ya sea para plasmar muchas de las tradiciones y costumbres de los territorios de este país en sus primeros años como una república independiente. De esta manera, pues habría que mencionarlo como de alguna manera representa, al igual que el romanticismo, un desarrollo de factor cultural para el proceso histórico y nacional del país, y que de alguna manera se ve reflejado no solamente en las obras de los autores que hemos mencionado, sino también mencionaría de manera especial a una de las obras publicadas tardíamente en 1893, que sería Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, escrito por el autor payanés José María Cordovez Moure, en la cual retrata mucho de las tradiciones culturales y de la vida cotidiana de los bogotanos y del antiplano cundiboyacense de aquella Colombia de mediados del siglo XIX. De alguna manera quisiera resaltar esto, principalmente la de la historia del abogado de los pobres, el doctor Russi, y también por supuesto de la comunidad de ladrones que generaron, que como toda obra costumbrista, pues relata ciertos hechos de la vida real. Entonces de ahí hablan un poco de cómo entre mediados del siglo XIX, o sea, década de 1850, Bogotá vivió una de sus épocas de inseguridad muy complejas, que hoy en día pues el tema de la seguridad ha cambiado mucho, y también las dinámicas respecto a todo esto, pero que aún así sigue persistiendo. Otras reflexiones acerca del costumbrismo es acerca de esto, al igual que pasa con el romanticismo, hay que tener una reflexión acerca de la orientación política y moral de los movimientos literarios. Si bien tradicionalmente, y esto ya lo había dicho Miguel Antonio Caro, pues responsabilizó al movimiento del romanticismo como ser uno de los responsables del Olimpo radical y de las ideas de los liberales, y es algo que también ya se había relatado con anterioridad en el podcast del romanticismo, cuando mencionamos que Jaime Jaramillo Uribe, en su obra Pensamiento Colombiano del siglo XIX, habla de cómo el romanticismo tuvo gran acogida por los grupos de artesanos y principalmente de las sociedades democráticas. En el caso del costumbrismo, tradicionalmente siempre se ha orientado hacia una visión y una moral política más que todo del conservadurismo y de los primeros años del Partido Conservador. No por nada Eugenio Díaz Castro es considerado un defensor de algunas ideas del conservadurismo, y algunos de sus autores, como José Manuel Marroquín, Luis Segundo de Silvestre y de alguna manera José María Vargas
José María Vergara y Vergara. También algunos pintores costumbristas también tuvieron mucho que ver con el Partido Conservador, y de ahí destaco principalmente a José Manuel Grut y por supuesto, si no me equivoco, de alguna manera Tomás Carrasquilla también era considerado también un poco un defensor del conservadurismo, pero cuando hablaremos de él más adelante nos daremos cuenta que sí y no, o sea, sí tenía ciertas ideas conservadoras, pero no del todo. Cuando hablaremos de la novela realista, veremos un poco más de ciertas ideas ciertas ideas del conservadurismo en Tomás Carrasquilla, pero siempre ahondando un poco desde una crítica un poco más plasmada, un poco más una crítica un poco más estudiada. Pero igual lo que también hay que llamar a la reflexión acerca de esas orientaciones políticas y morales de los movimientos literarios es que no es tan uno conservador y otro liberal, porque de hecho eso, tanto en el romanticismo, que nosotros ya hablamos en el podcast pasado de cómo uno de los fundadores del Partido Conservador, José Eusebio Caro, pues él era un defensor del romanticismo, pero él siempre consideró viable algunas ideas del Partido Conservador, y lo mismo pasó con Julio Arboleda. O sea, sí hubo autores conservadores romanticistas, al igual que autores liberales romanticistas como Rafael Núñez o Epifanio Mejía. Lo mismo podemos decir de los costumbristas. No necesariamente todos los costumbristas fueron conservadores. De hecho, Luis García Hevia, un pintor costumbrista, él era liberal, de hecho. Él era liberal. También lo era Soledad Acosta de Samper y José María Samper. Ambos eran liberales también. Bueno, liberales moderados, pero al fin y al cabo liberales. Posiblemente podemos también Manuel Ancísar, que es un autor romanticista, también era liberal, Manuel Ancísar, y también pues por el tema de la comisión coreográfica, y de que por eso pues algunos ubican a Manuel Ancísar también como costumbrista por alguna razón, también por su orientación liberal, pues dista mucho acerca de una idoneidad ideológica o de alguna manera la orientación política e ideológica de los movimientos literarios, o al menos los deja en duda. También hay que tener en cuenta que otra reflexión o otra conclusión respecto al costumbrismo es el legado histórico de este movimiento literario en el desarrollo de algunos movimientos literarios, pero que vamos a resaltar principalmente a la novela realista, la fotografía y por supuesto en ciertos aspectos de la cultura popular colombiana, principalmente el cine y la televisión. De este aspecto, pues en su momento, cuando hablaremos de la novela realista, hablaremos con mayor profundidad acerca del legado del costumbrismo, mientras que en el tema fotográfico también de alguna manera lo hablaremos en su momento, pero que de alguna manera no olvidemos que Luis García Hevia, aparte de ser un partidario de las ideas del liberalismo, también Luis García Hevia será conocido por ser uno de los precursores de la fotografía en Colombia. De hecho, una de sus muchas fotografías, y quizás una de las más importantes, fue la iglesia de San Agustín, que fue la fotografía que quedó tras la batalla del mismo nombre, ¿sí? Durante la guerra civil, en la cual él
en la cual él defendió las ideas de Tomás Cipriano de Mosquera y del liberalismo radical. Y no olvidemos que también este artista también fue defensor fue defensor de los artesanos, por lo que tras los acontecimientos de la Guerra Civil de 1854, él fue desterrado a Bucaramanga, en donde él empezó, montó su primer estudio fotográfico. Entonces ahí sabrán, de esta manera no solamente se pone en duda la orientación ideológica de los movimientos literarios, sino también muestra de alguna manera el legado del costumbrismo en ser uno de los pioneros de la fotografía en Colombia. También de la fotografía realista, digámoslo sin ningún problema. En cuanto al tema del legado cultural o de la cultura popular, del costumbrismo en el desarrollo del cine y de la televisión, podemos dar algunos ejemplos muy interesantes. Aparte de la adaptación de Manuela hecha durante los años 70, en la cual, acá pues cambia algunas cosas, que en lugar de retratar las costumbres y tradiciones de la Colombia de mediados del siglo XIX, en esta adaptación para televisión, en esta retrata más las costumbres y tradiciones de la Colombia de inicios del siglo XX, y tratándose de ser una adaptación, fue hecha por el hoy extinto, no sé si programa de televisión Punch, dirigido por Felipe González, y en la cual fue protagonizada por la diva y controvertida actriz colombiana Amparo Grisales en los años 70. Esta adaptación de la novela duró entre 1975 a 1976. Pero vamos a otros ejemplos muy interesantes acerca de cómo en la cultura popular ciertas ideas del costumbrismo pues han tenido o han sido trascendentales en algunas series de televisión o telenovelas. Entonces podemos dar ejemplos. Un poco no siendo de manera cronológica, sino en el orden que consideré adecuado y que considero que son buenos ejemplos de esto. La serie Momposina del hoy canal RCN, que se hizo que se realizó entre el año 1994, pues es una historia que retrata muchas de las tradiciones y las costumbres del trópico colombiano, principalmente de la costa atlántica, pues los acontecimientos históricos de la novela entre los años 20 a los años 50 ocurre en la ciudad de Santa Cruz de Mompox y en el Banco Magdalena. Otra novela es la famosa telenovela Saint-Tropez, hecho por Canal Caracol, que en esa época era una productora, hecho en el año 1987 a 1988. Esta novela, también de corte costumbrista, habla acerca de la historia de un pueblo ficticio colombiano que tiene, de cómo sus tradiciones culturales y sobre todo pues el estilo de vida y la vida cotidiana de este pueblo pues va cambiando a medida del tiempo entre el año 1958 hasta 1988, y que su personaje principal es interpretado por el famoso actor Carlos Muñoz. También otra novela también en donde está el actor colombiano Carlos Muñoz, también es Caballo Viejo, también de 1988, en la cual también retrata también en un pueblo ficticio de Córdoba, también relata las tradiciones culturales
las tradiciones culturales de la, bueno, este también telenovela, las tradiciones culturales de un pueblo ficticio de la región Caribe. Eh, Otros ejemplos serían un tal Bernal Bernal de 1982 que retrata el estilo de vida, las costumbres y los modismos de la Bogotá de inicios del siglo XX, si no estoy mal. Y por supuesto Espumas también de RCN, que fue una serie colombiana en la cual también retrataron las costumbres y tradiciones del Tolima Grande, ¿sí? Del Tolima Grande a principios del siglo XX, pero que obviamente hoy en día esta serie se conoce, algunos de sus fans lo conocen como una serie de culto que fue transmitido en Canal 2 y Canal A en los años 90, bueno, inicios de los 90, porque se emitió entre 1991 a 1992 por la en ese entonces productora RCN. También hay otros casos que podíamos mencionar de ejemplo, pero yo en lo personal no considero estos como novelas costumbristas, sino más unas novelas románticas, que si bien ponen ciertas costumbres o ciertas tradiciones de los entornos donde ocurren los acontecimientos, yo los considero novelas más románticas que costumbristas, que es el caso de Gallito Ramírez de 1986, Puerto Amor de 1990-1992 y La Potrasaina de 1993 y 1994. Esas tres yo los considero novelas románticas, pero al final pues ya es la opinión personal de cada uno de ustedes que nos están escuchando y mirarán si sí o no. Y por último, como una mención especial, quisiera mencionar que en la miniserie o serie de televisión de Canal Capital, Relatos Retorcidos, hubo la adaptación de algunos de los acontecimientos relatados en reminiscencias de Santa Fe y Bogotá de José María Cordóez Moure, en lo que son los relatos de La Viuda, La Comunidad de Ladrones y del Doctor Rusi. Fuera de esto, quisiera mencionar que espero que les haya gustado este que les haya gustado este podcast, y como siempre nos veremos en la próxima. Posiblemente vamos a hablar acerca del origen y el desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, durante la antigua Grecia, y que posteriormente se prohibieron durante lo que fueron más o menos en la época en que se cristianizó la antigua Roma. Y de esa manera pues damos como por terminado este podcast. Y como siempre, a la hora que estén escuchando este podcast, les agradecemos por escucharnos. Hasta la próxima. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.